Hola, ¿qué tal? Soy Ale Ponce de Healthy Aging y hoy vamos a platicar sobre la importancia de hacerse las densitometrías óseas, especialmente en las mujeres. Entonces, resulta que me toca ver a muchas pacientes mayores de 40 años o incluso 60, 70 años y es que no se han hecho una densitometría ósea. ¿Qué nos dice este estudio? Nos habla de la densidad que tienen los huesos y por tanto nos logra calificar en un grado de osteopenia, que la densidad ya comenzó a bajar pero sigue siendo reversible, ¿okay? Y osteoporosis. ¿Qué es osteoporosis? Tal cual como se escucha. Se hacen poros en los huesos, lo cual los vuelve frágiles, los vuelve débiles y además el riesgo a tener una fractura es altísimo. Entonces, alguno pensar, bueno, X es una fractura, pero es que una fractura de la cabeza del fémur, una fractura en alguna vértebra, una fractura en alguna pierna y tal, puede llegar a ser muy grave e incluso mortal, especialmente si estamos hablando de adultos mayores. Y no solo por el hecho de la fractura, a lo mejor la fractura no te mata, pero ¿qué sucede? Que si te fracturas, tienes que dejar de salir y tienes que empezar a guardar reposo. El reposo, especialmente después de alguna cuestión quirúrgica o de algún accidente, lleva una pérdida de masa muscular. Esta pérdida de masa muscular, cuando logras recuperarte, puede ser muy difícil de que la vuelvas a tomar y eso lleva entonces a que ya no salgas, a que ya no te sientes segura, incluso a aislamiento. Hace poco tuve una paciente que me decía, bueno, ella estaba en osteoporosis, pero se logró revertir todo el proceso y me decía que a ella le daba miedo incluso salir. Me dice, es que yo dejé de jugar con mis nietos, dejé de viajar, me daba miedo ir al súper, me dice, porque en mi mente solo pasaba el ¿qué pasa si me caigo? Me dice, incluso dejé de usar como muchos tipos de zapatos que me gustaban mucho porque me daba miedo caerme. Entonces estamos hablando de que se comienza a vivir con miedo a siquiera incluso bañarse porque ¿qué pasa si me caigo? Entonces, para poder evitar todo esto, pues hay que saber dónde estamos, hay que saber cómo están nuestros huesos y no nada más generar miedo por generarlo. Entonces, ¿cuál es la indicación? Bueno, idealmente me parece que se recomienda hacerse este tipo de estudios, que es la densitometría, a partir de los 50 años. En realidad es que se puede hacer desde mucho antes. Hay que evaluar también en los pacientes, que es algo que yo hago aquí en el consultorio. Oye, número 1, cuestión genética, o sea, ¿cuál es tu riesgo a este tipo de padecimientos? ¿Cuál es tu consumo de calcio? Porque finalmente los huesos necesitan el calcio. ¿Cómo estás con tu consumo de vitamina D? Si alguna de estas cuestiones ya comienza a ser un foco rojo, yo les pido que asistan a su revisión anual con su ginecólogo, reboten estos temas y pidan como una receta para ir a hacerse la densitometría, porque en muchos lugares les piden receta. O también con endocrinólogo, que son las dos especialidades que más pueden llegar a ver esto como en el tema de la mujer. Entonces yo los invito a esto. Pregúntenle a las personas que los rodean a ustedes, si es que son más grandes que ustedes, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron su densitometría ósea? ¿Cómo están sus huesos? ¿Qué tan fuertes o frágiles se sienten? En el caso de que ustedes ya cumplan con algunos de los requisitos que les mencioné, además de también ya haber pasado por la menopausia o tener ciclos irregulares por cuestiones de falta de estrógeno, entonces busquen la forma de ir a hacerse este estudio, porque cuando se cacha el problema en etapas tempranas es reversible y no tienen que estar viviendo todo el tiempo con miedo. Cuando ya se cacha en etapas como muy avanzadas, existen muchos tratamientos, pero son tratamientos complicados que tienen efectos secundarios y que al final no se puede asegurar que sea completamente reversible esta situación. ¿Qué podemos ayudar? Bueno, hacer por lo pronto para evitar luego caer en eso. Ok, entonces, número 1, primero hay que hacerse el estudio si cumplen con alguno de sus requisitos para saber dónde están. Número 2, tenemos que asegurar un buen consumo de calcio y vitamina D. No les estoy diciendo que tienen que estar consumiendo lácteos todo el día, pero diferentes fuentes de calcio. Número 2, hay que exponernos también al sol, ¿ok? Del sol obtenemos vitamina D y esa nos ayuda a absorber más calcio en intestino y absorberlo otra vez en el hueso, que ahí es a donde queremos que llegue. También hacer ejercicio de fuerza. El hacer ejercicio de fuerza, pequeñas pesas con ligas y demás, claro, siempre guiados por alguien, también ayuda a mejorar que el calcio se quede en el hueso. Disminuir nuestro consumo de cafeína.
porque al final la cafeína saca el calcio de los huesos. Entonces eso también es algo que tenemos que estar revisando con los pacientes, ¿ok? Entonces, bueno, nada más como para sembrar la semillita de la densitometría ósea. Si ustedes piensan que la necesiten, rebótenlo con sus médicos para que puedan ir a hacerse este estudio, poder saber dónde están. Es un estudio muy sencillo, son 2 radiografías especializadas, ¿verdad? Pero son 2 y ya está, no es nada invasivo. Entonces, bueno, se lo recomiendo mucho, revísenlo con sus familiares, con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos y empújenlos a saber dónde están para empezar a tomar cartas en el asunto. Así van a poder tener un envejecimiento mucho más saludable porque no van a vivir con miedo a estarse cayendo y esto les va a permitir poder seguir haciendo una vida donde puedan contribuir a la sociedad, donde puedan convivir con su familia y donde puedan seguir disfrutando bastante. Soy Ale Ponce para Healthy Aging MX.